tiene que estar mirando hacia el futuro de México. Pues aquí seguimos, queridos amigos, la siguiente ponencia. Como pueden ver, ahora van los retos de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, la innovación. Vamos a ver qué nos pueden decir. Aquí seguimos para todos los que están siguiendo las transmisiones con nosotros, pues esperemos que no les resulte tan aburrido. Vamos a ver qué nos tienen que decir por aquí. Estamos desde el periódico Reforma, los desafíos del sector salud en México, una visión integral. Tenemos que fijarnos muy bien hacia varios factores, y estos factores se van dando con base en nuevos mercados y las personas que intervienen dentro de la salud en México, como son las autoridades regulatorias, y actualmente, hablando ya un poco más en mi área, inclusive con las autoridades fiscales, al momento en que nosotros estamos desarrollando el trabajo. Si nosotros tuviéramos la facilidad de desarrollar el trabajo con una amplitud tanto en inversión como en estímulos fiscales, esto nos daría mucho más la capacidad de tener capacidad instalada, capital de trabajo para poder hacer las inversiones, ser innovadores. Y si nosotros no somos innovadores en este sentido, creo yo que nos estamos retrasando en comparación con los demás países. Obviamente, cuando hablamos de modernidad en equipo médico, dispositivos, nosotros somos un país eminentemente manufacturero. Somos un país en el cual se desarrolla mucha de la industria, y no solo de la industria médica, también otro tipo de industrias, y somos un país al cual muchas veces los inversionistas fijan su postura para poder hacer inversiones. Muchas veces hacemos las comparaciones, incluso dentro del KPMG, hacemos ciertas investigaciones y hacemos una comparación de cómo podemos establecer las diversas industrias localizadas en distintos países. Y resulta ser que México es muy atractivo para este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque tenemos las capacidades instaladas, podemos hacerlo mucho más. Tenemos costos que son competitivos, y obviamente esto nos lleva a que podamos hacer mucho mejor las cosas. Los movimientos de los jugadores internacionales, obviamente, aun cuando estamos hablando de la industria farmacéutica mexicana, debemos mirar hacia los jugadores internacionales para saber cuál es la tendencia, para saber hacia dónde se mueven y entender exactamente qué es lo que ellos están visualizando. Si ellos hablábamos de temas de diabetes, temas oncológicos, muchas veces tenemos que fijarnos a nivel mundial cómo se va dando todo este tipo de movimientos, y esto aunado al tema de Data Analytics, como bien comentó Ignacio en su momento, simplemente va dando esa tendencia o va figurando de una forma más esquemática cómo son no quisiera decir las temporalidades de las enfermedades, pero sí se da un poco más en dónde tenemos que fijarnos en términos de producción, en qué momentos, en qué meses de épocas del año, porque esto obviamente afecta a las capacidades de producción de la misma industria, y esto yo creo que ustedes son más bien las personas más indicadas para decírmelo. Cuando durante los época invernal o la época de verano incrementa por los cambios de temperatura las gripas, diversas situaciones. Si nosotros no estamos conscientes de estas temporalidades, no podemos dirigir la producción de estos productos hacia el consumo en las distintas plazas que tenemos que cubrir por virtud de estas temporalidades que he estado hablando. Y bien, tenemos otro punto. Actualmente sabemos y estamos, no quisiera decir inquietos, pero la realidad es que el manejar o el que se esté negociando el TLC y que estas
negociaciones tengan que tomar en cuenta diversos aspectos a nivel económico en México, donde sacrificarían posiblemente aspectos de salud para poder aumentar, por otro lado, o dejar abiertos capítulos dentro del TLC, creo que también influye en el conocimiento del mercado y sobre todo qué es lo que va a suceder en cuanto a la manufactura en México hacia el exterior y la creación de México. Obviamente, el estudio señala que en México deberíamos de tener un poco más las posibilidades de inversión en materia de innovación, en materia de investigación, para que podamos desarrollar productos en México, que seamos o tratemos de ser autosuficientes y que busquemos ese consumo del mercado interno que normalmente no es el efectivo hasta este momento. Es decir, ayer lo platicábamos en un consejo, creemos que existe mucha compra de productos básicos o de productos activos que no necesariamente son producidos en México y que podríamos hacerlo en su momento. Esto nos lleva a que tenemos o deberíamos estarnos fijándonos muy bien, sobre todo la parte de salud, no nada más en el caso farmacéutica, sino también en el caso de dispositivos médicos, en donde debemos de estar invirtiendo para que podamos sobresalir. Al momento en que yo digo sobresalir es porque la economía se ve beneficiada por la parte de trabajo, por la parte de... Nosotros tenemos mucha gente que involucramos, no solo la parte en sí de producción farmacéutica, sino toda la que está alrededor, la de movimiento de los productos, dejarlos en donde deben de estar. Y hablábamos hace unos momentos en el panel, muchas veces los productos no se encuentran disponibles para las personas y eso es lo que deberíamos estar cubriendo para que no cayéramos en abusos como algunos mercados informales normalmente se pudieran llegar a meter. Es decir, si el mercado legal está cubierto, dejamos menos la puerta abierta para el mercado informal. Y eso básicamente es lo que estamos tratando en el estudio y pues es básicamente lo que quería transmitirles en este momento. No sé si existe algún comentario. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entregamos reconocimiento a Miguel Ángel Templador. Continuamos con nuestro panel número 2, retos de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, innovación, integrado por Dagoberto Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos, ANAFAM, Carlos Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, AMID, y como moderador, Fausto Ávila, socio de auditoría, especialista en el sector salud de KPMG en México. Un aplauso, por favor. Perfecto, gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en el Foro Reforma Salud. Acompañándonos, obviamente, está Dagoberto Cortés, presidente de la ANAFAM, y Carlos Jiménez, presidente de la AMID. El panel está enfocado básicamente en los retos de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos y un tema creo que está muy en boga, innovación. ¿Por qué? Básicamente lo que estamos viviendo en México es una transición, podemos vivir una transición importante de enfermedades transmisibles a las enfermedades no transmisibles en los últimos años. Eso ha ocasionado una mayor demanda de servicios de salud y obviamente no necesariamente como lo veíamos en el panel anterior, la oferta está a la altura o está alcanzando la demanda de los servicios de salud.
La otra parte, también lo platicaba mi socio Manuel Hinojosa, mayor empoderamiento del cliente, mayor acceso a las comunicaciones, mayor información que tiene nuestra gente. Y siempre está el tema de limitados recursos, humanos, financieros e infraestructura. Para seguir poniendo en contexto dónde estamos y hablando sobre el tema de innovación, yo quisiera nada más poner un número en la mesa. Hay un índice mundial de innovación que básicamente proporciona indicadores detallados de los resultados de innovación en 127 países. Básicamente utiliza 81 indicadores para conocer o para generar ese índice. Para saber quién es el primer país, Suiza está en el primer lugar con un número de 67.69. Suecia con 63.82. Tercer lugar está Holanda con 63.36. Como verán, ninguno alcanza el 100%. Pero es importante mencionar que en México, desafortunadamente, estamos en el lugar 58 de ese índice, con un porcentaje de 35.72. Simplemente para poner en contexto y empezar la plática de hoy, nuestra panelista. Y ahí quisiera empezar con los señores. La primera pregunta sería, ¿qué elementos consideran más relevantes para poder optimizar la cadena de valor de la industria farmacéutica y obviamente del dispositivo? Bueno, primeramente muchas gracias a KPMG por la invitación. Es un placer y un privilegio poder participar en este panel. Esta es una pregunta muy interesante porque si nosotros consideramos 4 elementos fundamentales que existen en la cadena de valor, al menos para la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, iniciando con la parte primordial que es investigación, desarrollo e innovación. En segundo lugar, la parte regulatoria. En tercer lugar, la parte de distribución y fabricación. Y en cuarto lugar, la parte de mercadotecnia, ventas, distribución. Aquí tenemos ya elementos muy importantes que hoy en día, sin duda, son primordiales para poder hacer un diagnóstico de cómo estamos, pero a mí en lo particular me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar un mensaje a las autoridades del nuevo gobierno en función de qué necesitaríamos nosotros para aumentar nuestra competitividad. Desde el punto de vista de investigación y desarrollo, los números que nos acaban de compartir son el vivo ejemplo de lo que pasa cuando un país invierte el 0.45% de su Producto Interno Bruto en investigación, ¿sí? Entonces, quiere decir que no es una actividad de alta prioridad, no lo ha sido, y esto definitivamente quisiéramos ver la posibilidad de que esto se entendiera. Ojalá y pudiéramos convencer al nuevo gobierno de que un país que invierte en investigación es un país que genera recursos, es un país que tiende hacia la independencia. Si nosotros no invertimos en investigación, vamos a tener que esperar a que la innovación nos llegue, y nos va a llegar cuando quieran, nos va a llegar como quieran y al precio que quieran. Y esto va en detrimento de la salud, del bienestar, de la calidad de vida de los mexicanos. Y desde luego, investigación y desarrollo es un elemento fundamental. Nosotros necesitamos también generar políticas públicas que hagan que las actividades de investigación y desarrollo se puedan dar en combinación con las instituciones gubernamentales. Me parece que ya es momento de buscar mecanismos para que los gobiernos no piensen que la innovación es responsabilidad de la industria privada o de las empresas privadas. Tiene que haber una resolución en la cual las asociaciones público-privadas puedan trabajar de manera conjunta, pueda dar cada quien lo mejor que tiene, unos recursos, otros talento, de tal manera que la investigación y el desarrollo vaya en función de las necesidades del país. Necesitamos generar políticas públicas que hagan que la iniciativa privada pueda tener recursos para la investigación. Yo comparto con ustedes un dato. En la industria farmacéutica de capital nacional en este país, invertimos las empresas alrededor entre el 12 y el 14% de nuestros recursos en investigación y en desarrollo tecnológico. Y esto lo hacemos sin un solo incentivo, sin un solo apoyo del gobierno. No tenemos absolutamente nada. Teníamos un elemento que era importante, que era un sistema para depreciar de manera
rápida todo lo que se invirtiera en investigación, en compra de equipo, en compra de tecnología. En el año 2012 nos lo quitaron. No tenemos incentivos fiscales, no tenemos ningún apoyo para trabajar y para apoyar al talento, a la gente que trabaja en las actividades de investigación y desarrollo. Todo esto lo hacemos porque la industria necesita forzosamente de esas actividades de innovación. Necesita el pueblo, la sociedad mexicana necesita tener acceso a tecnología para poder tener mejores diagnósticos, para poder trabajar en medicina de atención primaria, prevención y desde luego el manejo de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Pues muy buenos días también por mi parte. Muchas gracias por la invitación por KPMG y por el periódico Reforma. Me gustaría antes todo hacer un resumen muy rápido para que todos entendamos qué son dispositivos médicos, porque a veces usamos mucho la palabra dispositivos médicos, pero no entendemos este gran mundo de dispositivos médicos. Se entiende cualquier sustancia, material, aparatos, instrumentos que se emplean para el tema de diagnóstico, monitoreo, prevención, tratamiento para cualquier enfermedad. Quiero decir, en total hablamos que hay 75 especialidades en donde se aplican dispositivos médicos y como pues ya mencionamos, pues realmente son productos entre comillas muy básicos como sustancias hasta nanotecnología, hasta temas de robótica, pero también muchos materiales de curación, por ejemplo, caen en dispositivos médicos. Realmente es un universo de una agrupación de productos. Para entender bien qué es la cadena de valor que hoy en día podemos todavía desarrollar más aquí en México para dispositivos médicos, tenemos que saber que hoy en día México ya es el octavo exportador de dispositivos médicos manufacturado en México, que muchos de ellos van a Estados Unidos, y tenemos de tal forma pues también una industria con mucho impacto sobre el tema de exportación, generando superávit hoy en día. Lo que nosotros identificamos es cómo podemos enriquecer la cadena de valores, que tenemos que buscar de incrementar lo que es la proveeduría que se viene directamente de México, porque muchos de lo que son incluso los cimientos de la materia prima está llegando a México directamente importado, porque no tenemos propia industria que fabrique ciertos granulados, ciertas tecnologías que son necesarias para la fabricación. De tal forma tenemos un enfoque de poder crecer la cadena de valor por la parte de proveeduría realmente independiente aquí en México. Segundo, el tema de innovación es por nosotros también un tema muy importante, pero tenemos dos temas de innovación que me gustaría desglosarlo. Uno que sería la innovación sobre el producto finalmente, que eso es la tecnología, en donde nosotros como dispositivos médicos tenemos mucha actividad porque la vida útil de los productos que manejamos es en un promedio de 3 a 5 años, desde que llega la próxima generación. Y tenemos la parte de innovación en lo que sería cómo se utilizan estos productos también en la práctica directamente médica. Estamos viendo que en México necesitamos más claridad de cómo son los protocolos de atención médicas para que también nosotros pues, podamos aportar no solamente los productos, sino también la educación relacionada para tener procesos más optimizados en el tratamiento del paciente, para tener realmente una atención digna y adecuada. Y ahí sí que veo que México pues, tiene un gran potencial y nosotros también podamos hacer investigación aplicada para realmente puedas crecer también esta parte de cómo se trata mejor el paciente con productos innovadores. La innovación hoy día es una gran competencia mundial. En este momento, como bien ya mencionó Roberto, México no da incentivos de hacer innovación básica hasta incluso innovación especializada. Ahí yo en este momento veo que no tenemos mucho atractivo de que venga más innovación en México, lo tengo que expresar tan claramente, porque hay muchos incentivos fiscales de muchos otros países. Y eso es una de las realidades que estamos viendo, que realmente va a ser muy difícil de hacer una investigación profunda en Maya, incluso aquí en México, en este
Muchas gracias. A mí me gustaría nada más retomar esa pregunta, me parece bien importante. Es la innovación aplicada. Yo creo que es ahí donde México está fallando. Quizá los recursos, como ya comentaba en el inicio, son muy limitados. Educación, financieros, infraestructura. Y quizá la innovación local, no necesariamente en los niveles que comentaba a Roberto, que está la OCDE manejando actualmente, nos lleva a enfocarnos a una innovación aplicada. No sé si quisieran comentar un poquito más al respecto sobre el tema de la innovación aplicada. Sí, realmente a mí me parece que hay un cuestionamiento que se ha hecho desde hace mucho tiempo y es qué tanto contribuye la investigación, las actividades de innovación que se hacen en México en función de la satisfacción de las necesidades del país. Ahí yo creo que habría que trabajar un poquito en el pragmatismo. La investigación que vemos que hacen las grandes instituciones, sin duda es de mucha calidad, sin duda me parece que aporta cosas muy importantes para la ciencia básica. Sin embargo, yo creo que deberíamos de pensar en que un proyecto que pudiera hacer un diagnóstico de las necesidades que tiene la población mexicana en cuestiones de salud, en cuestiones de prevención, en cuestiones de diagnóstico, en cuestiones de tratamiento, y buscar esta relación entre la industria y la academia para realmente inducir y orientar los recursos tanto de la industria, de la iniciativa privada como de la academia, las instituciones que hacen investigación, y tratar de generar productos o mecanismos que favorezcan directamente las necesidades de la población. Yo puedo entender que un trabajo que se refiera a el efecto del óxido nitroso sobre las mitocondrias del hígado en cuestiones de humedad y alta temperatura puede ser muy importante, pero al final de ese trabajo, ¿dónde está el beneficio práctico para la sociedad? Cuando tenemos hoy todavía una gran cantidad de necesidades para que los pacientes puedan tomar medicamentos de manera más fácil, cuando necesitamos formas galénicas que se adapten a las condiciones de pacientes, cuando necesitamos todavía tener mucho más elementos de dispositivos médicos que faciliten la toma de una glicemia, o cómo hacer que un paciente pueda tomar su hemoglobina glucosilada sin tener que ir a un laboratorio. Ese tipo de cosas tienen una aplicación más práctica, y me parece que si nosotros hacemos un recuento en términos de salud, ¿qué utilizamos hoy en nuestra práctica, en nuestra casa, en el día a día, que provenga de la investigación nacional? Realmente vamos a encontrar que es muy poco, salvo algunas empresas que hoy en día trabajan ya pensando en innovación de primer nivel, y ya las industrias nacionales. Quiero compartir con ustedes que el año de 2017 el número de patentes inscritas en el INPI, la mayor parte de esas inscripciones al INPI se refieren a investigación de orden químico-farmacéutico, y de todas ellas la industria nacional tiene el 38%. Entonces, esto habla de la innovación que estamos haciendo, habla del trabajo que estamos buscando en cuestiones prácticas. Les comparto una experiencia en Corea hace algún tiempo, que acompañamos al comisionado federal de COFEPRIS a una misión. Una de las cosas que nos decían es: en nuestro Sistema Nacional de Investigadores en Corea, para mantener su nivel de investigador, se les exige un número determinado de patentes, ¿sí?, no de publicaciones. Entonces, esto es ver con una óptica diferente hacia dónde dirigimos los recursos. Entonces, yo creo que está muy bien que hagamos investigación básica. Esto genera conocimiento, genera potencial económico y de competitividad, pero me parece que
México está en una posición en la que deberíamos orientar más de manera directa a las necesidades que tenemos nosotros en nuestro país, la investigación y el desarrollo farmacéutico. Pues es un tema muy profundo, todo lo que es investigación aplicada, y también depende cómo se define. Lo que nosotros estamos identificando es que hoy en día muchas veces la innovación que ya existe a nivel mundial, incluso ya son estándares a nivel mundial, pues no tiene acceso a México, especialmente en el sector público. Ahí lo que estamos viendo es que hay sistemas que ya son usos y costumbres, pero sí prácticas clínicas más que todo, que muchas veces pues implementar una innovación sería cambiar ese sistema. Y cambiar ese sistema pues es, como ustedes se pueden imaginar, a veces muy complicado, es un esfuerzo, es incluso muy intenso en lo que sería la educación del personal que tiene que trabajar todo esto. Cómo trabajar las nuevas tecnologías. Quiero hacer un ejemplo muy básico que conocemos todos. En México ya está disponible en privado como en público la cirugía robótica. Pero si nosotros ya tenemos alrededor de unos 35 centros en donde se realiza cirugía robótica para endoscopía, por ejemplo. El tema de cirugía robótica es muy innovador, pero requiere de una infraestructura de equipo, de personal, incluso de un tamaño de quirófano que realmente pues no todos los institutos proveen de eso. Y eso es ahora a lo que me refiero, que sería investigación aplicada. Para mí sería muy importante que realmente pues aprovechemos muy bien los recursos, identifiquemos qué es el ambiente que se necesita, qué es el ambiente, la infraestructura de personal, también de personal médico, pero también de la enfermería, para que después se pueda decidir muy bien en qué caso es sentido de aplicar esta tecnología nueva. En qué caso, a pesar que la tecnología es muy buena, pero no ha sentido de aplicarlo porque realmente no se encuentra en un ambiente adecuado. Una cirugía endoscópica robótica tiene un costo solamente de nuestra parte proporcional de lo que es el uso de la tecnología de unos 150 a 200 mil pesos. Una endoscopía tradicional tiene un costo de aproximadamente 15 mil pesos en comparación. De tal forma, me encanta que tengamos más innovación, pero a veces después México designa muchos recursos a una tecnología que muchas veces, incluso déjenme expresarlo de otra forma, se implementa porque es muy bueno para el tema de imagen, el tema de marketing del mismo hospital, del sector público. Y ahí estamos en cierta forma mal usando recursos. Y eso es algo que sí quiero también expresar. Yo considero que esta investigación aplicada en una forma bien neutra hecha, quiero decir que tampoco se debería decir de contar con propio recurso de la industria, porque la industria somos socios importantes, pero pues también cada empresa tendrá sus intereses. Sí que es responsabilidad del gobierno, de las instituciones de salud, de que ellos también estén muy presentes con propios recursos dirigiendo esta investigación aplicada para que realmente aprovechemos bien los recursos. Hoy en día a veces no lo estamos aprovechando bien porque pensamos que la tecnología solo resuelve las cosas. Y en el panel de antes ustedes dijeron claramente, pues tecnología es una herramienta. Nosotros nos entendemos que tenemos una herramienta, pero sí que necesitamos identificar mejor qué hacer en México, en qué institución, y eso es muy importante. Otro caso muy rápido, un hospital que haga menos de 30 a 40 artroplastías al año tiene un grado de complicaciones muy alto porque no lleva a la práctica clínica suficiente. De todas formas, la pregunta también en muchos otros países se dice claramente, tienes que tener mínimo 80 a 100 implantaciones y si no llegas a eso, no tienes permiso de ejecutar esa cirugía. Y con eso tenemos también después pues, más pruebas, más base para hacer las cosas más eficientes. Nos falta recurso, pero también el que tenemos a veces no lo aplicamos bien. Claro, ya eso le agregamos la parte que comentaba el panel anterior, tener información. Está la información disponible y a veces está agregada por diferentes lugares. Con esa información poder evaluar si se está invirtiendo de manera racionalmente adecuada, si está llegando donde tiene que llegar la información. Y de ahí me lleva a la siguiente pregunta, que eso, obviamente estamos hablando del tema de innovación, pero también hay que balancear la parte de innovación con la parte de suficiencia servicio, que no necesariamente el país México está recibiendo lo necesario.
¿cuál sería, desde su punto de vista, las políticas públicas que nos ayuden a balancear la parte de innovación con la parte de industria? Bueno, sin duda, recientemente la industria farmacéutica y la industria de dispositivos médicos, en junio de este año, en el marco de la Convención Nacional de la Industria Farmacéutica, se dio la declaratoria de la industria farmacéutica como industria prioritaria y estratégica. Y esto hay que entenderlo muy bien porque hay que saber qué significa eso. Y no solamente esta declaratoria se dio en función de la importancia que tiene las aportaciones y la influencia de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos en el término general de salud, que sin duda es el más grande detonador de desarrollo y de competitividad para cualquier país. Ser una industria prioritaria no es solamente por su aportación al Producto Interno Bruto manufacturero, no es solamente el saber cuánto aporta en cuanto a la generación y la calidad de los empleos que se utilizan. Esto implica también un convenio, porque de hecho no solamente se entregó un papel. Esta declaratoria incluye un convenio entre el gobierno y la industria para que cada uno asuma su responsabilidad y pueda generar lo necesario para que esta industria pueda realmente favorecer todavía más el contexto de crecimiento económico y social de un país. Bajo esa óptica, a mí me parece que si nosotros vemos qué significa el ser una industria prioritaria en otros países, significa entrar en un marco en el que las industrias que están catalogadas dentro de esta concepción tienen condiciones especiales para poder mejorar su actividad. Tienen incentivos fiscales para trabajar. Tienen apoyo para la educación de quienes trabajan en esta industria. Tienen créditos con condiciones preferenciales. Tienen tipo de cambio preferencial para todo lo que se refiere a gastos en investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, todo esto genera no solamente un papel que colguemos en la oficina del Comisionado Federal de COFEPRIS o del Secretario de Salud. Esto implica realmente la posibilidad de poder generar políticas públicas que favorezcan y que atiendan realmente esta actividad de investigación y desarrollo en favor de la población. Entonces, es un gran compromiso tanto del gobierno federal como de la industria que fue declarada como tal, para seguir invirtiendo y seguir orientando nuestros esfuerzos, privilegiando la calidad de vida, privilegiando la salud de los mexicanos, pero sobre todo pensando en la inversión de todo aquello que es un panorama de corto, de mediano y de largo plazo. Ya se ha hablado mucho aquí de la forma en la que México y la industria, así como el sistema de salud, tiene que abordar los temas de las principales causas de muerte y mortalidad y cómo la transición epidemiológica y sobre todo la transición también en cuanto a la pirámide poblacional ha generado en los portafolios de producto de las empresas farmacéuticas. Quiero decirles a ustedes que de las 5 principales causas de muerte y mortalidad en este país, al menos 3 de ellas son 100% previsibles. 100%. Enfermedades del corazón, ¿sí? Principales causas son perfectamente previsibles y de una manera muy sencilla: manejo de la hipertensión arterial. El infarto agudo del miocardio está íntimamente relacionado con hipertensión arterial, con obesidad, con diabetes, con sedentarismo. Todo eso es perfectamente previsible. Diabetes, aunque ahí dice que la gente se muere de diabetes, la gente no se muere de diabetes. La gente puede vivir perfectamente con diabetes, se muere por las complicaciones de la diabetes. Entonces, tenemos que generar también una campaña muy importante de concientización entre la población y entre los médicos del Sistema Nacional de Salud. ¿Para qué? Para que esto pueda realmente generar de que los pacientes con diabetes puedan estar controlados. El que no tengan que llegar a una institución, ¿sí?, con descompensaciones,
que los lleven a las amputaciones, que los lleven a la insuficiencia renal, con todo esto que ya sabemos que son problemas gravísimos para una institución que hacen que sean gastos catastróficos no solamente para la familia, sino también para las instituciones. Entonces, me parece que pensar en que realmente podamos orientar estos esfuerzos a la atención de los padecimientos, de cómo va evolucionando la salud, las causas de mortalidad en un país como el nuestro, tiene una determinante influencia sobre el bienestar de la población. Y esto, nuevamente caemos, es una corresponsabilidad entre el gobierno y la iniciativa. Por la parte de insumos, los dispositivos médicos, pues como antes mencioné, los dispositivos médicos tienen la gran ventaja que se pueden aplicar desde la prevención hasta pues incluso la atención crónica. Lo que yo considero es que realmente tenemos que buscar hacer una alianza pues entre lo que sería la industria, el gobierno y más hacia también el paciente. Nosotros hoy en día, quiero agregar esta parte, hablamos muchas veces de lo que sería la salvación que puede representar el celular con sus aplicaciones. Yo creo que ahí tenemos que tener también mucho cuidado en lo que serían gadgets, es decir, que son algo que pues, al público en general le gusta, brazos físicos, pues eso son todos, digamos, cosas adicionales que ayudan, pero realmente en ese momento no son tan indicados, sino que son más que todo los productos que se generan para hacer muy taquilleros. Pero sí que hay muchos temas que estamos identificando que podemos tener como dispositivos médicos, pues con pesas, por ejemplo, más desarrolladas, que miran pues, la obesidad, tiene incluso relación a lo que serían planes nutritivos, hay un mundo de cosas que se pueden desarrollar. Me gustaría, pues para no hacer tan largo el speech, tenemos que realmente lograr de hacer esa alianza, de generar un público informado más grande, que son nuestra población. Espero que la mayoría se desarrolle en pacientes, y para eso pues dispositivos médicos pues tienen muchas soluciones, y tenemos que también pues ver, otra vez poner el paciente al enfoque de nuestras actividades. Hoy en día, si vemos todo lo que tenemos que hacer como industria, entre pues investigación, regulación, educación, que muchas veces pues con precios que cada vez van más hacia la baja, pues nosotros, la industria, quiero decir muy claramente, somos responsables para educar a los usuarios para el buen uso de nuestros productos, para que sean seguros, porque mal aplicado cualquier producto puede ser peligroso. Como también tenemos una responsabilidad que con presupuestos más y más que se recortan, a veces queda muy atrás de esa educación de los profesionales de salud, porque la empresa pues ya no tiene el margen pues invertir en actividades financieras. Pero sí, tenemos que enfocarnos al paciente y tenemos que hacerlo entre los tres que formamos parte, el mismo paciente, la población, gobierno, la Secretaría de Economía, también de Educación y la industria. Y también necesitamos revisar si la industria podemos dirigirnos directamente al paciente o no. En este momento, todo lo que no son productos de libre venta, la industria no podemos hacer programas informativos a los pacientes. ¿Por qué? Porque se tiene que evitar la automedicación, pues, y eso es para protección del consumidor, pero al mismo tiempo es un limitante porque no podemos hacer una educación del paciente por parte de la industria para productos que no están en libre venta. Y para decirlo así, yo no conozco ningún paciente que se va a implantar una rodilla él solo, pero sí que es importante de poder también informar más qué es una rodilla, cómo hay que realmente facilitar la admisión y después también darles explicaciones, qué tipo de modelo es el más adecuado, dónde se puede operar y pues finalmente también darle un acompañamiento en la parte de la rehabilitación bien con ese implante para que sirva 15 años en la empresa. Me gustó lo que nos habla con el tema de compromiso. Hablar de compromiso de parte del gobierno, de la parte de inversión privada, y agregaría el compromiso de parte del paciente, comentaba Carlos, ¿no? En el pasado, el paciente iba y conocer al doctor. Era una responsabilidad del doctor mi salud. Cuando ahora ya lo que se está buscando es que el paciente sea responsable de su salud, sea más informado, que también la tecnología no ayuda tanto.
Cualquiera que haya agarrado Google mete, me duele el pie, y estaba viendo los estadísticas, el 80% de los resultados de Google es cáncer. Entonces luego la gente se espanta y luego la gente ya no quiere saber, ya no quiere conocer, ya no quiere ir a médico porque igual que dice que es cáncer. Entonces es otra vez el compromiso del paciente de estar al tanto de su salud, de estar al pendiente y de acercarse, y obviamente por la parte industrial, farmacéutica y dispositivos, acercar las soluciones, las alternativas. ¿Por qué? Algo nos queda claro. Estamos en el lugar 58 de índice de competitividad, 46% en investigación en México, cuando el OCDE está alrededor de casi 3% del PIB. Lo que estamos haciendo no necesariamente es lo mejor, y tenemos que buscar alternativas diferentes. Y con eso abro la sesión para las preguntas y respuestas. Gracias. Primera pregunta, ¿por qué no solo no hay innovación, sino que no hay siquiera sustitución de importación? ¿No hay qué? Sustitución de importación. Bueno, este es un tema muy interesante porque nosotros tenemos que hacer pensar que desde el gobierno, desde quien genera las políticas públicas, piense en la importancia de poder dar todas las facilidades para que haya esa innovación, para que haya desarrollo tecnológico. Sí hay desarrollo tecnológico y hay innovación hablando en términos de industria farmacéutica. Sin embargo, podría haber mucho más si contáramos con esas políticas públicas que permitan que haya mayor inversión todavía. Tenemos que trabajar más en conjunción con el gobierno federal para que los recursos de ambas instancias puedan aprovecharse privilegiando el beneficio de la sociedad. Sí hay innovación, puede haber más, y si estamos hoy como estamos, yo le platicaba hace un momento, que nos decían, oye, la actividad de investigación y desarrollo está bien en México. A ver, sí está bien, pero tenemos que hacer algo diferente porque los números no nos favorecen. Si vamos a la mitad del partido, salimos con una alineación y una estrategia y vamos perdiendo 3-0, salir al segundo tiempo con los mismos jugadores y la misma estrategia, lo más seguro es que nos metan otros 3 por lo menos. Tenemos que cambiar algo, ¿sí? Y hoy tenemos que cambiar desde nuestra forma de pensar, ¿sí? Y tenemos que ver la posibilidad de que cuando se hable de presupuesto de investigación y desarrollo, sea de los últimos temas que se toquen cuando haya que apretarse el cinturón, ¿sí? A una institución como el CONACYT, que tiene 26,000 millones de pesos de presupuesto anual, no puede ser que de un plumazo le quiten 10,000 millones, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que hacer pensar desde la gestación del concepto, desde la parte conceptual de lo que es investigación y desarrollo, y de que todos entendamos el beneficio que le trae a la población, a la industria, a las instituciones y desde luego al pueblo de México. Esta es una pregunta para Carlos. ¿Qué se requiere para instalar más plantas que fabriquen dispositivos médicos en México? En este momento, realmente los inversionistas que fabrican en México lo hacen con el afán, más que todo, de poder exportar esos productos en el concepto de maquila incluso. Tenemos alrededor de 170,000 empleos en producción de dispositivos médicos en México y aproximadamente 130 a 140,000 están dedicados a la pura manufactura de maquila. Lo que tenemos que entender es, el inversionista va a ir a un país para producir en ese país, pues para producir en México con el afán de comercializar producto en México, hay que decir, el consumo mexicano no es atractivo. Antes mencioné que a nivel mundial somos 8º exportador. A consumo, si lo vemos a consumo, somos la economía número 30 aproximadamente. Las estadísticas mueven entre 28 a 30. Quiero decir, si ustedes imagínense, quiere fabricar un producto en un país que realmente el producto es pequeño, es de alto costo, quiero decir, el transporte no le limita de llevarlo desde México a Hong Kong o de llevarlo de Hong Kong a México.
Realmente no hablamos de logística de volumen, hablamos más que todo de logística de valor. En ese caso ustedes van a producir y investigar sus productos en el mercado donde después les va a ser fácil de comercializarlo. Pero si ustedes hacen investigación en un país y tienen una evidencia clínica, pues lo óptimo sería en un país en donde después el acceso va a ser fácil y va a poder vender suficiente. Y eso es en este momento el limitante que tenemos en México. Quiero decir, para tener más inversión con enfoque a producción en México, para consumo en México o para exportar a otras regiones que no sean Estados Unidos, y ahí tenemos un gran potencial, México como consumidor tiene que crecer. De otra forma, México no es atractivo y no va a jalar inversiones adicionales a lo que sería la pura maquila, que sí que genera empleos, pero la maquila también tiene sus limitantes porque realmente no son empresas que están en territorio mexicano, pero eso va como zona franca. Realmente pues no nos ayuda para un desarrollo mucho más allá. Claro. Se limita nada más a la fabricación, entra en insumos y sale. Exacto. De todas formas, tenemos que crecer el consumo en México para una atención digna para el paciente, que hoy día no lo tenemos en todo el ancho, y segundo también para ser más atractivo para atraer inversiones. Perfecto, muchas gracias. Más allá de las fórmulas químicas para ti, Dagoberto, ¿cómo está innovando el sector farmacéutico? ¿Cuáles tecnologías desarrollan y aplican? Bueno, les comento, la industria farmacéutica mexicana, salvo algunas honradas excepciones, realmente no nos enfocamos en la investigación para el descubrimiento de nuevas moléculas. Ustedes saben todo lo que implica en términos de recursos, ese tipo de actividades. Lo que nosotros hacemos es buscar el hecho de favorecer el que los pacientes mexicanos puedan tener acceso a productos que faciliten por mucho la forma en la que consumen los medicamentos. Les pongo 3 ejemplos. El hecho de que hoy un paciente pueda aplicarse una laminilla sublingual y en 15 segundos pueda quitarse una crisis de angina de pecho o un problema de una cefalea en racimo, eso es producto de la investigación y el desarrollo de empresas farmacéuticas nacionales. El hecho de que haya un mecanismo de absorción diferente que permita que una tableta se tome en lugar de cada 6 horas, una sola en 24 horas, eso es producto de investigación y desarrollo de empresas farmacéuticas mexicanas. El hecho de que se puedan hoy en día aplicar en una sola tableta diferentes principios activos con diferentes mecanismos de acción para el tratamiento de la hipertensión arterial o de la diabetes mellitus es producto también de la investigación y del desarrollo de empresas farmacéuticas mexicanas. Es decir, se está buscando dentro del contexto del momento en el que se libera la patente de un producto, el darle valor agregado a los productos genéricos. O sea, no es solamente fabricar mitos, eso no es tan difícil. El problema es hacer medicamentos genéricos que tengan valores agregados y que realmente influyan en la calidad de vida de los pacientes. Esa es la actividad en términos muy generales de lo que hace la industria farmacéutica, y vamos generando nuevas opciones de tratamiento, nuevas formas galéricas, nuevas concentraciones incluso para diferentes indicaciones. Retomábamos el tema del panel que se ha aplicado. Exacto. Yo creo que cualquier investigación tiene que terminar en eso. ¿Por qué? Podríamos al otro tema. Yo creo que todas las empresas están buscando una rentabilidad. Y si no utilizas esa innovación, esa investigación en un producto final que se aplique hacia el paciente, que genere obviamente un retorno de inversión que te permita continuar innovando, que te permita continuar investigando, al final de cuentas se rompe el círculo. Una pregunta para Carlos: ¿cómo se puede impulsar la productividad de la industria? Pues antes, como mencioné, creo que puedo otra vez hacer una relación con la respuesta anterior. Realmente necesitamos tener un mercado con mejor cobertura para los pacientes, de tal forma que tengamos más consumo nacional, porque en este momento no quiero decir que pues queremos vender más por vender más, queremos atender más población y la queremos atender con tecnología adecuada y con calidad adecuada.
Hoy en día también el sistema de compras en México, que busca recortar más y más los presupuestos a invertir para los volúmenes, por ejemplo, las consolidadas, pues si se puede, perfecto, pero también hay que decir una cosa, en este momento no se está evaluando mucho la calidad. Tenemos muchos casos en donde después incluso pues, se utilizan 2 piezas en vez de una porque una falla, quiero decir, en accesos vasculares es muy frecuente. Y lo segundo que también hay que mencionar en eso es, en este momento son 900 hospitales que hay que atender a nivel nacional. Pues nosotros somos manufactureros de dispositivos médicos, pero para decirlo claramente, ¿quién tiene la capacidad de llegar a 900 lugares? Eso quiere decir que este sistema de compra nos obliga también después como fabricantes de ir con integradores logísticos y al final también estamos estamos más lejos de los usuarios. Otra vez regreso, hay que asegurar también la parte educativa de los productos para usarlos bien. En este momento veo que no hay enfoque en esto, en lo que es la compra pública, y ahí veo realmente un gran peligro. Además, generamos fabricaciones monopólicas que se enfocan a fabricar para México volúmenes a precios más bajos posibles. Esas empresas, para decirlo claramente, que están representadas con este tipo de modelo de negocio, no son competitivos fuera de México. ¿Por qué no? Porque fuera de México no solamente es el precio, también es temas de calidad y de innovación. Y eso es una de las razones por qué hoy en día las, digamos, fabricaciones consideradas muy exitosas, muchas veces de volúmenes en México, realmente solamente están concentrados en México. No logran ni siquiera exportar a Costa Rica. Eso es un problema. Perfecto. Desafortunadamente el tiempo se nos termina. Como verán, todavía tenemos preguntas en el tintero. Este es un tema que da para mucho y no nos resta más que agradecer a Carlos. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Entregaremos reconocimientos a cada uno de nuestros panelistas. Continuamos con la conferencia Principales retos de salud en México, con José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud. Un aplauso, por favor. Pues, queridos amigos, terminó los retos de la industria farmacéutica, de dispositivos médicos e innovación. Voy a cortarla para la conferencia del doctor Poner.